Desesperado tras perder su trabajo, Tom se arriesgó y compró un sedán a precio de ganga en una subasta policial. El coche parecía la solución perfecta hasta que un extraño ruido de traqueteo le llevó a quitar el panel de la puerta del conductor. Lo que sus manos temblorosas sacaron del compartimento oculto le heló la sangre, y el consejo de su novia empeoró su situación. Tom Miller estaba sentado en la mesa de su cocina, mirando fijamente el extracto bancario frente a él. Los números parecían burlarse de él. Sus ahorros apenas cubrirían 2 meses de gastos. A los 32 años, nunca imaginó que estaría en esta situación. Hace apenas 3 semanas, estaba trabajando con confianza en un proyecto importante en la empresa tecnológica donde había pasado los últimos 4 años construyendo su carrera. El correo electrónico de la empresa llegó sin previo aviso. Debido a recortes presupuestarios, estaban eliminando un departamento entero. Su departamento. Tom se pasó la mano por el pelo, sintiendo el peso de su situación sobre sus hombros. Esa noche Sarah regresó de su turno de enfermería y encontró a Tom todavía en la mesa, rodeado de ofertas de trabajo y hojas de cálculo de presupuestos. Ella puso una mano suave sobre su hombro. Sarah había sido su roca durante 3 años, en ascensos y contratiempos por igual. Insistió en que encontrarían una solución juntos. Siempre lo hacían. Pasaron horas pensando en soluciones. Fue Sarah quien sugirió la idea del transporte compartido. Con la personalidad amigable de Tom y su conocimiento de la ciudad, podría ganar un dinero decente mientras continuaba su búsqueda de empleo. El único problema era su coche actual, un hatchback de 15 años, con más de 320.000 kilómetros que se averiaba con frecuencia. No podían permitirse un vehículo nuevo, no con sus ahorros disminuyendo y el alquiler venciendo en 2 semanas. A la mañana siguiente, Tom vio un anuncio de una subasta policial mientras consultaba eventos locales. Las fuerzas del orden vendían periódicamente vehículos incautados, a menudo a precios muy por debajo del valor de mercado. Parecía una solución potencial a su problema de transporte. La subasta estaba programada para el día siguiente. Tom llegó temprano, caminando lentamente entre filas de vehículos. Sus esperanzas comenzaron a desvanecerse hasta que divisó un sedán azul oscuro hacia el fondo del lote. La pintura estaba descolorida en algunos puntos y había una abolladura en el parachoques trasero, pero por lo demás parecía sorprendentemente intacto. Cuando el subastador finalmente llegó al sedán, Tom esperaba una competencia feroz. Sin embargo, por alguna razón, las pujas se mantuvieron inusualmente bajas. De cualquier manera, Tom no podía creer su suerte cuando cayó el martillo y se convirtió en el nuevo propietario del sedán por poco más de $4.000, aproximadamente un tercio de su valor típico. Esa tarde, Tom llevó su nueva adquisición al lugar de trabajo de Sarah. El motor funcionaba sin problemas y a pesar de necesitar trabajo estético, el coche parecía mecánicamente sólido. Por primera vez en semanas, un entusiasmo genuino se coló en la voz de Tom mientras le contaba a Sarah sus planes para arreglar los problemas menores él mismo. Para la próxima semana, podría estar ganando dinero nuevamente. Su crisis financiera inmediata podría evitarse. A la mañana siguiente, Tom comenzó a trabajar en el sedán. El trabajo se sentía bien, con propósito, un fuerte contraste con la impotencia del desempleo. Mientras detallaba el interior, Tom notó algo extraño. Cada vez que cerraba la puerta del lado del conductor, escuchaba un leve ruido de traqueteo. Al principio lo ignoró, pero después de escucharlo repetidamente, su curiosidad pudo más. Tom reunió sus herramientas y comenzó a quitar el panel de la puerta. La cubierta de plástico ya estaba suelta en una esquina, facilitando su trabajo. Mientras la separaba cuidadosamente del marco de la puerta, el ruido de traqueteo se hizo más pronunciado. Algo estaba definitivamente encajado dentro. El panel se desprendió fácilmente, revelando el funcionamiento interno de la puerta. Los ojos de Tom se fijaron inmediatamente en algo
que no pertenecía entre los mecanismos de la ventana y el cableado. Una bolsa de nylon desgastada había sido metida en un hueco del marco de la puerta. Estaba firmemente apretada, claramente escondida allí intencionalmente. El ritmo cardíaco de Tom se aceleró mientras extraía cuidadosamente la bolsa. Era más pesada de lo esperado. Una voz en el fondo de su mente le advirtió que se detuviera, pero la curiosidad anuló la precaución. Con manos ligeramente temblorosas, Tom abrió la cremallera de la bolsa. Lo que había dentro le heló la sangre. Anidada en la bolsa de nylon había una pistola, su superficie metálica rayada, pero claramente funcional. Junto a ella yacían varios fajos gruesos de dinero, cada uno asegurado con bandas elásticas. 2 pasamontañas negros estaban colocados junto al dinero, su propósito inconfundible. A Tom se le cortó la respiración. Estaba sosteniendo evidencia de un robo, quizás incluso uno violento. ¿Cuánto tiempo habían estado estos objetos escondidos dentro de la puerta? ¿Quién los había puesto allí? Con creciente conmoción, Tom comenzó a contar el dinero. Cada fajo contenía miles de dólares. El total ascendía a casi 30.000. Más dinero del que actualmente tenía en su cuenta bancaria. Dinero que podría resolver todos sus problemas inmediatos y más. El agudo timbre de su teléfono rompió el silencio, haciendo que Tom saltara. El nombre de Sarah parpadeaba en la pantalla. Respondió con voz inestable, diciéndole que había encontrado algo mientras trabajaba en el panel de la puerta. Algo serio. Ella necesitaba venir de inmediato. Cuando Sarah llegó 20 minutos más tarde, su expresión cambió de preocupación a incredulidad, mientras Tom le mostraba lo que había descubierto. La pistola, las máscaras, el dinero. Todas evidencias de un crimen con el que habían tropezado sin saberlo. Tom inmediatamente sugirió llamar a la policía. Era lo correcto, lo único que debían hacer. Su dedo se cernía sobre el botón de llamada en su teléfono, listo para marcar. Pero Sarah puso su mano sobre la suya, deteniéndolo. Su salario de enfermera los había mantenido a flote, pero apenas. Ya estaban atrasados con el alquiler, y los beneficios de desempleo de Tom se agotarían el próximo mes. Ella le pidió que esperara, que pensara en su situación por un momento. Sarah señaló que el dinero claramente había estado escondido durante algún tiempo. El robo probablemente era de años atrás. El caso probablemente estaba archivado. Si la policía no había encontrado esta evidencia después de incautar y subastar el coche, probablemente nunca la habrían descubierto. Tom caminaba nerviosamente por el garaje, dividido entre la obligación moral y la necesidad desesperada. ¿Y si podían rastrear los números de serie de los billetes? ¿Y si quedaban huellas dactilares en la pistola? La voz de Sarah se suavizó mientras exponía una alternativa. Podrían ser cuidadosos, usando pequeñas cantidades de efectivo para comestibles, gasolina y otras necesidades. Podrían integrarlo lentamente en sus vidas, ganando tiempo hasta que Tom encontrara un empleo permanente. Nadie lo sabría nunca. Pasaron horas debatiendo sus opciones, sopesando riesgos contra recompensas, moralidad contra necesidad. Tom pasó la noche investigando en línea, buscando noticias de robos sin resolver en su área. Encontró varios informes de 3 años antes que describían una serie de robos a bancos donde los perpetradores nunca habían sido identificados o capturados. La descripción coincidía perfectamente. 2 individuos con pasamontañas negros, uno portando una pistola con la misma empuñadura distintiva que la que habían encontrado. Esa noche, Tom no pudo dormir. La pistola y el dinero ahora estaban escondidos en el armario de su dormitorio, un secreto que pesaba en su conciencia. Cada sirena distante lo hacía sobresaltarse, imaginando a oficiales de policía en su puerta. A su lado, Sarah dormía pacíficamente, aparentemente no perturbada por el dilema moral que lo mantenía despierto. Para ella, necesitaban dinero, y el destino lo había proporcionado. ¿Por qué cuestionar tal regalo? Por la mañana Tom había tomado su decisión.
El peso de la indecisión se había vuelto insoportable. Con manos temblorosas, tomó su teléfono, sabiendo lo que tenía que hacer. Pero antes de marcar, miró a Sara durmiendo pacíficamente en su cama. Sus ojos se desviaron hacia la pila de facturas sin pagar en la mesa de la cocina. Luego al aviso de advertencia final de su arrendador. Una llamada telefónica aliviaría su conciencia, pero los hundiría más profundamente en una crisis financiera. El teléfono se sentía imposiblemente pesado en su mano, mientras Tom permanecía congelado entre dos opciones imposibles: quedarse con el dinero y vivir con la culpa, o hacer lo correcto y enfrentar la posible falta de vivienda. De cualquier manera, la vida como la conocía nunca sería la misma. ¿Qué harías si te encontraras en la posición de Tom? ¿Devolverías el dinero y afrontarías las consecuencias? ¿O lo guardarías y esperarías que el pasado quede enterrado?